Pues ahora vamos a ver un ejemplo. Tenemos los datos de 26 estudiantes que fueron evaluados en aptitud matemática antes y después de que un docente implementara una técnica de enseñanza mediante estrategias lúdicas. Así que se desea saber si existe diferencia entre las evaluaciones pre y post. De antemano debemos definir si estas muestras son relacionadas. Aquí nos dice que es una evaluación pre y post al mismo tiempo, al mismo grupo de estudiantes, y sabemos que tenemos 26 datos. Por aquí tenemos la hipótesis que nos dice que la mediana de la diferencia es igual a 0, eso es la hipótesis nula, y la alternativa sería que la mediana de las diferencias es diferente de 0. Muy bien, entonces ahora vamos a calcular el estadístico de prueba, para lo cual primero debemos calcular la suma de los rangos con signo positivo y con signo negativo. Muy bien, entonces primero vamos a calcular aquí las diferencias, vamos a poner de base las diferencias y simplemente será la diferencia del pre-test menos el post-test. Así que entonces simplemente vamos a arrastrar para todos los datos y ya sabemos que tenemos 26 datos. Entonces aquí es importante conocer si esta diferencia tiene o no tiene una distribución normal, ¿no? Entonces ya he realizado una prueba de normalidad para esa diferencia y lo he hecho en la R. Aquí tengo los resultados. La prueba de Shapiro para las diferencias y el p-valor es 0,02 aproximadamente, que es menor a 0,05. Entonces, igual para el caso de la prueba de Kolmorov, el p-valor es menor a 0,05, entonces pueden decir que estas diferencias no tienen una distribución normal. Entonces, aquí se justifica la utilización de la prueba de rangos con signos de Wilcoxon. Ok, entonces ahora vamos a calcular el valor absoluto de las diferencias. Entonces sabemos que será el valor absoluto de la diferencia, por lo que tenemos que restarlos y ahora solo arrastramos los resultados. El paso siguiente será otorgar los rangos sin importar el signo. ¿A quién vamos a otorgar los rangos? A estas diferencias. Pero aquí hay una condición. No podemos otorgar rangos a diferencias que sean 0. Entonces, para ello vamos a tener que ordenar nuestro conjunto de diferencias, de tal forma que los valores ceros estén al inicio y solamente podamos aplicar los rangos a partir de diferencias que sean mayores a 0. En este caso, el valor absoluto. Muy bien, entonces entonces ahora si quisiéramos hacerlo en forma manual, este ocuparía la posición 1, la 2 y la 3 y la 4. Pero ojo, aquí es muy importante tener en cuenta las ligaduras o los empates. Aquí tenemos el mismo valor que se repite 4 veces, entonces yo no puedo otorgarle rangos distintos. Entonces la teoría dice que nosotros debemos promediar. Aquí tal cual sería el promedio. 1 más 2 más 3 más 4, en 10 sería 10 entre 4, sería entonces el promedio 2.5. Entonces el rango que corresponde a cada uno de estos valores que se repiten sería 2.5. Y así sería para todos, 2.5 y 2.5, así sucesivamente. Pero para hacerlo de una forma manual, imagínense, me tardaría mucho. Para ello tenemos implementado en Excel una función que se llama jerarquía media. Esta jerarquía media, a partir de este valor, porque podemos emitir el 0, entonces jerarquía media de este valor en todo el rango, en este caso sería todo este rango, vamos a fijar y cuál sería el orden. El orden sería ascendente. Muy bien, entonces ahora simplemente vamos a arrastrar los datos. Aquí el 2.5 ya está, que habíamos calculado. Y ojo, para cada una de las ligaduras está ubicado el valor promedio.
Ok, muy bien, entonces ya tenemos calculado los rangos y ahora necesitamos sumar los rangos positivos y los rangos negativos. ¿Cuáles serían los rangos positivos? Pues aquí tenemos, miren, este sería el rango para un valor positivo. Por ejemplo, vamos a marcarlo aquí. Este sería un rango positivo. Y por aquí tenemos otro rango positivo. Y eso sería todo. Y el resto de los rangos son rangos negativos. Entonces la idea es sumar esos valores. Entonces aquí, bueno, vamos a empezar calculando el n. Vamos a utilizar una función de contar. Vamos a contar todo el rango de los elementos. Ya sabemos que es 26, pero para no tener falla. Simplemente para comprobar, pues. Ahora vamos a sumar los rangos positivos, pero vamos a utilizar una función del Excel que se llama sumar puntos. Sí. Y nos dice, vamos a sumar puntos, el rango de los criterios. Vamos a ubicar primero el rango de los criterios y luego el rango de la suma. ¿Cuál es el rango de los criterios? Pues el rango de los criterios para nosotros, el rango de los criterios está aquí, en las diferencias. O sea, positivas, ya sean positivas o ya sean negativas. Entonces vamos a poner el primer rango, que es todo esto, hasta el final. Y luego, ¿cuál sería el criterio? Entonces el criterio sería primero la suma de rangos positivos. Entonces vamos a utilizar una condición que queda que todos los valores sean mayor a 0. Entonces lo que va a hacer, me va a sumar todos los valores que sean mayor a 0. Pero ¿de cuál de las columnas? Entonces ahí viene el rango de la suma, que es pues la sección que tenemos de rangos. Muy bien, entonces aquí lo que estamos haciendo es sumar los valores de este rango, pero cuando las diferencias sean mayor a 0. En otras palabras, los rangos positivos. Muy bien, entonces hagamos lo mismo para el caso de los negativos. Ponemos sumar sí, nuevamente sumamos, seleccionamos el rango del rango del criterio. Y ahora, ¿cuál sería la condición? Sería que es menor a 0. Lo pongo entre comillas para que compare cada uno de estos valores que son menores a 0 y va a sumar los valores de este rango. Listo, cerramos, enter y así nos queda. Ahora solo para comprobar, aquí me dice que el rango positivo es 9. Entonces aquí tenemos identificados los que habíamos quedado que son positivos y nos queda que 2.5 y 6.5 es igual a 9. Y el resto obviamente nos da 222, que es la suma de todo lo que no está resaltado. Muy bien, luego vamos a calcular el valor estadístico de W, que nos dice que el valor mínimo de la suma de los rangos positivos y los rangos negativos. Bien, entonces ya tenemos que el valor estadístico de W es 9. Ahora necesitamos calcular el Z calculado. Entonces tenemos que tener en cuenta que n es 26, entonces podemos aproximar a una distribución normal mediante esta fórmula. Entonces vamos a calcular primero el Z, que va a ser igual, vamos a abrir paréntesis, de doble, menos, abrimos paréntesis, n, que es 26, por, abrimos paréntesis nuevamente, n, que es 26, más 1, entre 4, cerramos paréntesis hasta ahí, ya tenemos el numerador dividido entre la raíz cuadrada de n, que estamos en el dominador ya, que sería 26 por 26 más 1, que sería n más 1, por 2n más 1, 2 por 26 más 1,
Y todo esto va a estar dividido entre 12. Ok, entonces ahora le damos Enter y ya tenemos el valor de Z estandarizado o el Z calculado. Muy bien, ahora vamos a definir el alfa, que sería el nivel de significancia, que normalmente estamos trabajando con el 5%, que es 0.05. Ahora vamos a calcular el valor de crítico o el valor de Z de la tabla. Pero cuando nosotros tenemos alfa igual a 0,05 o el 5% del nivel de significancia, el Z es muy conocido, hasta ya no sabemos de memoria, que es 1.96. Pero como lo calculamos en el Excel, pues vamos a calcular esta fórmula. Z de 1 menos alfa medios, porque estamos utilizando una prueba de hipótesis bilateral. Es por eso que vamos a utilizar el Z menos alfa medio. Entonces ya sabemos que va a ser inversa de la distribución normal estándar. ¿Cuál sería la probabilidad en este caso? Observen, vamos a poner primero el valor de 0,05, miren, es menos 1.045 y eso no es el valor de Z. Tenemos que dividir entre 2, observen. Será menos 1,96, pero yo no quiero que sea positivo, entonces lo podemos mover a la derecha. Entonces queda que 1 menos alfa medio y vamos a ponerle aquí, ahí está, ya tenemos el valor crítico y hasta ahí. Inclusive ya podemos tomar una decisión. Según la teoría nos dice que se rechaza la hipótesis nula siempre que el valor absoluto del Z calculado sea mayor que el Z para un alfa definido o para el Z de la tabla. En este caso ya estamos rechazando la hipótesis nula. También podemos calcular el p-valor que nos arroja, por ejemplo, en el SPS o en el terreno. Aquí podemos utilizar la distribución normal, estándar, del Z, en este caso será el Z que hemos calculado y acumulado. Le vamos a dar verdadero porque es la probabilidad, muy bien, y nos está resultando, observen ahí, 0,001. Este valor es menor al nivel de significancia, entonces diremos como decisión existe evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula. Entonces, si nosotros rechazamos la hipótesis nula, estamos diciendo que la mediana de las diferencias es diferente a 0. ¿Y qué pasa si la mediana de las diferencias es diferente a 0? Significa que entre los valores del pre y el post existe diferencia. Entonces, eso sería nuestra conclusión y eso ha sido la prueba de los rangos con signos de Wilcoxon.